Atención, un tema de último momento. Esto empezó a hacer mucho ruido desde ayer. Tiene que ver con un decreto que sacó el gobierno. Ya mismo vamos a meternos en qué significa que el Estado regule el mercado de internet, de televisión por cable, de telefonía celular. Un decreto que congela las tarifas de todos estos servicios hasta fin de año, pero que además se mete con el rol del Estado como regulador de estos servicios, de estos mercados. El ente a cargo de esta regulación es el Ente Nacional de Comunicación, el ENACOM, y entonces tenemos en comunicación, ahí ya vía virtual, a Gonzalo Quilodrán, que es director del ENACOM, para charlar sobre esto con él. Buenas tardes, noches, ¿qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Agustín, Lourdes, un gusto saludarlos. Bueno, igualmente para nosotros, gracias por esta nota un día domingo, pero queríamos charlar acerca de esto, del decreto que salió, que hace pocas horas y que tanto ruido está haciendo, recibe críticas de diferentes espectros. Digo, ¿qué significa, como para empezar, que el Estado pueda regular estos servicios? Bueno, a ver, lo primero que hace el decreto es brindar previsibilidad a los millones de usuarios y usuarias de estos servicios, teniendo en cuenta que el precio que pagaban en julio del presente año es el mismo que se va a mantener hasta el 31 de diciembre. Ahí viene la segunda parte importante del DNU firmado por el presidente Alberto Fernández, y tiene que ver con darle músculo a la regularización, a regular estas actividades por parte del Estado Nacional. Será potestad del Ente Nacional de Comunicaciones hacerse cargo de los futuros pedidos y del trabajo conjunto con el sector privado. Nosotros tenemos claro, Agustín, que la reducción, la posibilidad de reducir la brecha digital en Argentina se logrará en un trabajo conjunto. Este DNU no es contra nadie, sino es a favor de todos. Gonzalo, por un lado, sí. Sí. Vamos a ver si te parece algunos aspectos que aparecen específicamente en el decreto, como para entender. Una de estos conceptos es esto que veníamos hablando, ¿no? El rol del Estado clave para fijar que los precios sean justos y razonables. ¿Cuál es el mecanismo para determinar qué es un precio justo y razonable? Porque ahí va a estar el tironeo de la empresa que va a decir, no, necesito por la devaluación, por la actualización, aumentar. De hecho, a mí me llegó el aumento del cable con un 20%, que ahora obviamente va a quedarse frenado. Pero ¿de dónde se saca las razones para determinar cómo es un precio justo y razonable? Bueno, surgen de múltiples variables. Primero, de reconocer qué es lo que ocurre hoy en la Argentina. Ajá. Yo les cuento el diagnóstico. Nosotros tenemos una Argentina en muchos sentidos muy desigual, y en materia de infraestructura de conectividad no es la excepción. Nosotros, por un lado, tenemos una Argentina hiperconectada en los principales centros urbanos, allí donde el mercado funcionó y las inversiones privadas llegaron, y luego una Argentina profunda en donde esas inversiones privadas se vieron ralentizadas, no fueron tan atractivas para el mercado, y el resultado es el siguiente. De 14 millones de hogares en la Argentina, hay 5 millones de hogares que no tienen servicio de conectividad. 5 millones. 5 millones de 14. Millones. Es brutal ese número. Y ahora le cuento otro dato. Otro dato para analizar y desmenuzar. De esos 5 millones hay 2 millones que no tienen cobertura alguna, que no llegó la inversión privada, y tampoco la pública, que es donde estamos proyectando un esfuerzo enorme desde el Gobierno Nacional para hacer. En el medio se dará cuenta que hay 3 millones de hogares. La diferencia entre esos 5 millones que no tienen conectividad con estos 2 que no tienen ni siquiera cobertura, son 3 millones de hogares de argentinos y argentinas que tienen la posibilidad de tener cobertura, pero no pueden acceder al servicio por diferentes variables. Por eso también es importante el DNU firmado por el presidente Alberto Fernández, porque permite generar planes inclusivos que lo que tienen que hacer es, en definitiva, sincerar una situación de superlativa importancia que tiene la conectividad en nuestros días. Ahora, esto nosotros... Gonzalo, digo, ¿qué planteás vos desde el ENACOM cuando desde algunos sectores, ya escuché en las últimas horas, quienes expresan que si el Estado interviene y pisa sistemáticamente las tarifas de estas empresas no van a poder llevar adelante sus inversiones y entonces
va a empezar a haber problemas con la red, cuando el mundo está hablando de avanzar hacia el 5G y estas cosas, ven ahí una traba. ¿Qué tenés para responder a eso? Mire, hay una enorme potencialidad en la industria de las telecomunicaciones en particular, en todo lo que hace al ecosistema digital en general, a la economía del conocimiento, a la innovación. La potencialidad en nuestro país es enorme. Yo creo que quienes opinan eso verdaderamente desconocen cuál es la realidad actual, no solo en el país, sino lo que pasa en el mundo entero. Mire, yo, por mencionarle algunos, le podría decir que en Estonia, en Finlandia, en Noruega, en Israel, en Canadá, en Corea del Sur, potencias son los países que mejor conectividad y acceso tienen los ciudadanos a Internet. En esos países la conectividad es declarada un derecho fundamental básico. Claro. Por ejemplo, en Francia, en Suiza, para que ustedes sepan, el acceso a Internet, para acceder a Internet hay planes, precios y velocidades mínimas reguladas por el Estado. Entonces, me parece que en eso hay que ser muy claros, y creo que aquella empresa que no vaya a invertir va a perder en una porción del mercado importante, y no creo que ninguna empresa deje de invertir, porque todo lo que venga de ahora en más en la Argentina es crecimiento económico. Y les hago un comparativo. Durante estos 160 días hubo muchas industrias, muchas pymes, muchos comercios que tuvieron la persiana baja, que tuvieron una puerta cerrada. Esta industria nunca dejó de facturar, nunca dejó de crecer. Es así. Inclusive comparativamente, déjeme mucho más hacerle una pregunta sobre ese punto. Kilodrán Lorena Toso lo saluda. Hola Lorena, ¿cómo estás? Las empresas privadas que proveen este tipo de servicios y el Estado no son compartimentos estancos en esto. La pregunta tiene que ver con cómo se está trabajando o cómo se viene trabajando desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández para que esas empresas dispongan, que se lleven adelante inversiones, y qué va a significar en ese diálogo que entiendo que tienen con las empresas esta decisión tomada a partir de ese DNU. Bueno, nosotros tenemos un diálogo permanente y constante con las empresas, que las quiero distinguir en: hay un puñado de empresas muy muy grandes, otro pequeño grupo de empresas intermedias, y la gran mayoría de licenciatarios TIC vinculados a las telecomunicaciones y a las tecnologías de la información y la comunicación. Son cooperativas, pymes, micropymes, vinculadas a la conectividad, y que hacen posible que hayamos estado conectados la mayoría de los argentinos y las argentinas durante todo este tiempo. Las realidades son distintas, y cada una merece una atención particular. En ese caso, vuelvo a decirle, nosotros tenemos muy claro cuál es el mercado mayorista, cuál es el mercado minorista, y cuál es la necesidad de inversión en cada uno de los lugares de la Argentina. Por eso le digo, nosotros tenemos que, para reducir la brecha digital, sentarnos en una mesa de negociación con objetivos comunes. Este DNU no es contra nadie, sino a favor de todos, de la previsibilidad y de la certidumbre. En un mundo en donde la incertidumbre es enorme por la pandemia, nosotros queremos llevarle certezas a los usuarios y a las empresas, y también a aquellos que hoy están virtualmente desconectados. Gonzalo, le habla Gustavo Idoyaga. Uno de los temas que fue muy debatido hace muchísimo tiempo, ¿sí?, cuando se implementó la ley de empresas de medicina prepagas. ¿Qué decían las prepagas? No queremos regulación. O sea, saltó un área del sector político y del sector empresario. Está ocurriendo esto con las modificaciones que están haciendo en materia de tarifa, de precios, de planes accesivos e inclusivos, como mencionaron acá. Bueno, y la pregunta que le hago, ¿cómo va a comunicar ustedes para atemperar esta reacción que tuvo el sector empresario y también un sector político de la oposición, ¿no? Mire, yo al respecto del sector político de la oposición entiendo que hay mucha especulación, en muchos casos no es constructiva, ¿no? La verdad que uno, cuando está en la gestión y en la política, también se separa en dos. Están los que hacen y los que hablan de los que hacen. Claro. Por otro lado, vi algunas críticas fundadas en mucho desconocimiento de cómo funciona el sector, primero en nuestro país y después en el mundo entero, como yo les contaba, respecto de un sector que es muy dinámico, que es muy cambiante y que necesariamente necesita de un Estado fuerte con herramientas para poder regular estas medidas, claro, y objetivos comunes. Gonzalo. Vuelvo a decirle. Sí.
Sí. Una de los conceptos también claves, porque me están llegando muchas consultas a través de Twitter, cuando se habla de planes accesibles e inclusivos, muchos preguntaban, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, para los jubilados puede haber una tarifa diferenciada, para los hogares que tienen una asignación universal por hijos. ¿De qué manera se puede articular y llevar a la práctica estos planes para que sean de verdad inclusivos? Exactamente, es lo que te planteaba. De los 5 millones de hogares sin acceso a la conectividad, hay 2 millones que no tienen cobertura. Sí. En ello no hay otra salida que invertir en materia de infraestructura y dotarlos de dispositivos digitales, pero por un lado. Pero los 3 millones Después sí. Exactamente. Después hay otros 3 millones que están alcanzados por la cobertura, pero hasta el momento no fueron percibidos como sujetos clientelares de las empresas. Entonces, para nosotros es muy importante garantizar el acceso y generar las condiciones para seguir construyendo una sociedad más justa e igualitaria, entendiendo que la inclusión social en el siglo XXI parte de la inclusión digital, porque esto sin lugar a duda iguale oportunidades. Desde el aspecto político, que también quiero contestarle esto, mire, para nosotros desde la gestión, la única gran grieta que hay en esta materia es entre los argentinos y las argentinas, que pueden estudiar de manera remota, que pueden teletrabajar, que pueden tener una consulta de telemedicina, de aquellos que ni siquiera pueden estar en contacto. Pero Gonzalo, mínimo Gonzalo, ¿se puede pensar en un plan para docentes, médicos, no sé, jubilados, que sea de verdad accesible más allá de los que no tienen ningún tipo de conectividad o no? ¿O todavía no? Por supuesto, es parte del mandato del DNU 690 firmado por el presidente. Bueno, entonces eso vamos a empezar a trabajar esta misma semana con todas las empresas prestadoras de servicio. Bueno, ahí nos iremos enterando entonces de las especificidades de cada uno de estos planes. Muchísimas gracias por la comunicación y por haber aclarado desde lo técnico y lo político todo lo que está pasando en torno a esto, que a veces por las diferentes posturas se genera un marco de confusión. Gracias, Gonzalo Quilodrán. Buenas noches.